Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Esta es una frase de Jean-Paul Sartre y me gusta mucho porque tiene que ver con todo el tema que vamos a tratar hoy de literatura y de memoria y qué hacemos precisamente con toda esa memoria que tenemos en el caso colombiano con el conflicto armado que nos aqueja hace ya tantos años. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Nieves, soy politóloga, soy investigadora apasionada por estos temas de la literatura, de la memoria histórica y además tengo experiencia en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, tanto con población víctima del conflicto armado como personas en proceso de reincorporación. Bueno, entonces en esta conferencia que se titula La literatura como herramienta para comprender la violencia, vamos a explorar un poco la pregunta si es posible considerar a la literatura como una herramienta para la construcción de memoria histórica. Para esto entonces vamos a hacer un breve recorrido de qué es la literatura, cuáles son los puntos de la literatura en relación con la memoria, ver entonces cuáles son esos puntos en común, cuáles son los puntos que de pronto se distancian de la construcción histórica. Luego vamos a hablar un poco de cómo funciona cuál es la producción literaria en Colombia respecto al tema de la violencia. Y por último, pues vamos a hacer algunas conclusiones al respecto. Les quiero contar antes de arrancar mi experiencia y por qué llegué a este tema. Resulta que yo soy bogotana, nací en Bogotá, toda mi vida acá en Bogotá, salvo algunas ocasiones que he salido por algunos meses, pero cuando era niña, como todos, como la gran mayoría de los colombianos, tenemos familia en el campo, entonces de pequeña me llevaban a la finca por allá de mis bisabuelos, y yo nunca entendía muy bien por qué era que tenía una familia en el campo y una familia en la ciudad, y tal vez como de 6, 7 años pregunté, y me dijeron que bueno, que pues son como dos tipos, mi familia paterna y mi familia materna. Mi familia materna me explicaron que mis abuelos eran campesinos, mis abuelos pues estudiaron en la normal y viajaron a la ciudad para ser docentes y pues ya, digamos, hicieron ese tránsito hacia lo urbano desde buscando nuevas oportunidades. En el caso de mi familia paterna fue diferente y me cuentan que ellos eran de Vélez Santander y salieron desplazados por la violencia porque ellos eran liberales y el municipio donde vivían era conservador. Y siguieron como que fue la explicación que me dieron y ya, y yo pues no entendía muy bien porque pues a los 6 años nadie sabe qué es ser liberal o qué es ser conservador, pero eso me quedó muy marcado. Traté como de que me explicaran un poco más y me dieron una explicación, pues también para una niña de 6 años no es que pudiera ser muy profunda, y pues así quedó. Luego más grande ya en el colegio, en la primaria, ya como 9, 10 años, me explicaron qué había sido la violencia bipartidista y algo en mí como que hizo un clic y dije, ah, ok, ya entendí qué está pasando acá. Y traté ya entonces de averiguar un poco más en la historia familiar, pero me encontré nuevamente con una barrera. ¿Y cuál fue esa barrera? Pues resulta que mi abuelo falleció cuando yo era una bebé, no lo conocí, y mi abuela estaba viva, pero tenía Alzheimer. Entonces toda esa memoria básicamente se perdió. Traté de hablar con mis tíos mayores, por ejemplo, pero todo esto sucedió cuando ellos eran más pequeños que yo cuando hice la pregunta por primera vez, entonces tampoco es que tengan muchos recuerdos al respecto. Y ese tema entonces siguió para mí siendo relevante, importante, luego pues me encanta la literatura también desde muy pequeña y empiezo a conocer novelas que tratan de este tema, novelas de la violencia, que ahorita vamos a hablar un poco más de ese término, pero novelas que tratan precisamente de toda esta violencia entre liberales y conservadores, y cada vez que yo preguntaba a alguno de los adultos a mi alrededor, me decían, si quieres entender la violencia, tienes que leerte este libro. Si quieres entender tal proceso, tienes que leerte este otro libro, y creo que es algo que nosotros hemos dicho ya muchas veces como lectores o que nos han dicho también
cuando nos están recomendando un libro, cuando estamos discutiendo de algún tema. Y eso a mí me quedó en la cabeza. Mi vida ya obviamente empezó a cambiar, pasaron muchas cosas y ya decido entrar a estudiar ciencia política y gobierno, soy politóloga. Y cuando estaba terminando mi carrera, pues tenía que decidir un tema de trabajo de grado. Esta decisión fue un poco difícil, pues uno no sabe qué quiere investigar, como que aparte ese miedo de lo que es la tesis, que no sé qué. Y se me ocurrió, dije, bueno, pues si a mí me gusta mucho la literatura, ¿por qué no pensar en algo relacionado con la literatura? En ese momento, 2014 más o menos, estábamos con todo el tema de si se firmaban los acuerdos de paz, si no se firmaban, se empezó a hablar precisamente de memoria, se estaban haciendo algunos ejercicios de memoria, porque la ley de víctimas estaba casi recién salida. Entonces estaba como en boga ese tema y dije, bueno, de pronto, ¿por qué no hablar de literatura y memoria? Eso pues generó una serie de cosas, empezando por buscar y por indagar en un tema de manera académica, un tema que me había interesado mucho, era más bien de manera personal. Entonces, aquí empieza esta historia de lo que vamos a hacer hoy, de lo que vamos a hablar, y vamos a empezar entonces a conversar un poco nuevamente acerca de qué es la literatura como herramienta de la memoria, en qué momentos la podemos encontrar y precisamente luego cómo vamos a aplicar esto en nuestra historia colombiana. Entonces les cuento que cuando yo hice este trabajo, cuando lo fui a presentar a unos jurados, lo primero que me dijeron es, eso no tiene nada que ver con la ciencia política. Y yo no, pero como que sí, y uno como lo empieza a relacionar. Y la tarea fue precisamente darnos cuenta que no es que tenga que ver o no tenga que ver, sino que las formas en que nos aproximamos a los temas son muy importantes para entender y para apropiarse de ellos. No necesariamente porque hablemos de literatura significa entonces que sea una tesis para alguien que se va a graduar de estudios literarios, sino pues hoy en día está muy de moda, y no de moda como de algo pasajero, sino hoy en día por fin entendimos la importancia de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, y todo esto pues es supremamente interesante. Les quiero contar entonces un poco de dónde nace esta historia de la literatura, más o menos hacia inicios del siglo XX. Algunos sociólogos, sobre todo en Europa, empiezan a hablar de que la memoria no es un recuerdo individual y no es un proceso individual, sino que existen culturas del recuerdo que como sociedad recordamos unas cosas, olvidamos otras, más allá de la historia tradicional, y que entonces existen formas de recordar enmarcados en campos sociales. En ese orden de ideas, y nuevamente hablando de, si quieres entender este tema, tienes que leerte esta novela y otra, les quiero contar al menos 4 puntos en donde la literatura se parece a la memoria. La memoria entendida como ese acto de rememorar y de recordar, pero no necesariamente la historia, pues que es una disciplina, no es que esté allá diferente aparte, pero que tiene que ver con otros puntos que de pronto no vamos a poder explorar en esta conferencia. Entonces, algunas de las similitudes que tenemos entre literatura y memoria, por ejemplo, es que la memoria recuerda de forma simbólica. Recordamos hechos, pero también recordamos simbolismos, cosas que nos marcaron, como por ejemplo lo que les conté al inicio de esta conferencia sobre esa explicación que me marcó desde pequeña. La literatura claramente también pues parte de esas formas simbólicas para expresar. También la literatura, tanto la literatura como la memoria, representan formas de creación del mundo. Tenemos mitos, tenemos leyendas, el mundo que nos rodea tratamos de explicarlo, y tanto la memoria como la literatura pues se encuentran ahí, y de la mano con eso entonces está lo que es la creación del sentido por medio de la narración, y hay cosas que al mundo, a nosotros como personas le queremos dar sentido al mundo al que está, al que nos rodea, y a través de eso lo hacemos de muchas formas, nombrando las cosas, investigando, entendiendo, y también a través de la narración.
Esta conferencia pues empezó así, con una narración de por qué estamos aquí, y eso lo hace también la literatura. Y nuevamente entonces, el último punto de encuentro que podemos ver aquí como el más importante es cómo la literatura y la memoria condensan versiones de la realidad de una manera constructiva. Es decir, de manera constructiva tenemos un pasado, tanto la literatura como la memoria construyen unas versiones de una realidad y se basan en esto pues a través de ejercicios de recordación tanto individual como colectivo. Ya vamos a ver un poquito más al respecto de esto. Entonces, bien, cuando hablamos de estos 4 puntos de similitudes, podemos ver 3 puntos ya de encuentro muy concretos entre la literatura y la memoria. El primero es la condensación y es, como lo mencionábamos hace un rato, cómo los hechos se condensan de manera simbólica en algo. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad limitada, tanto como nosotros como personas, como sociedades, y también pues la literatura tiene una cantidad limitada de formas y de momentos para recordar. Entonces, ¿qué hacemos? Condensamos de alguna manera lo que tenemos y de esta manera convertimos un símbolo y así convertimos muchos acontecimientos en algo que nos permita entenderlo y asimismo pues darlo a conocer. ¿Esto cómo lo hacemos? Que es el segundo punto, pues desde la forma de la narración, y es que cada remembranza que hacemos va acompañada entonces de elementos narrativos que están presentes en la novela, en el cuento, en el drama, y es decir, pongámoslo en un ejemplo muy sencillo. Estamos reunidos con personas amigos, no sé, del colegio, de la infancia, y estamos contando historias de lo que nos pasó cuando éramos niños, o estamos contando un chisme, bueno, algo así, y lo que nosotros empezamos a hacer es, empezamos una historia, tenemos un nudo de esta historia, y finalmente pues nos preguntan qué pasó, cuéntame cómo terminó este cuento, lo lograron, no lo lograron, y ese pues es el desenlace. Cuando recordamos como personas, si se dan cuenta, empezamos a tomar entonces puntos en común con lo que es la literatura. De esa manera, entonces, recordemos, tenemos una capacidad limitada de retener información, así entonces elegimos cuáles son esos hechos que para nosotros son más significativos que otros, y a partir de ahí, entonces, estos hechos elegidos que son más significativos se asocian de manera lógica para crear una historia. Y ese es el ejercicio de recordación, tanto que hacemos como cuando construimos memoria también, pero cuando hacemos literatura. Para eso entonces es importante recordar, y este es el tercer punto de esos puntos de encuentro, y es los modelos del estilo literario o del género pueden cambiar a lo largo del tiempo. Pueden y además deben, porque somos sociedades todo el tiempo cambiantes, que todo el tiempo están experimentando cosas nuevas, y pues es apenas lógico y normal que a lo largo del tiempo esto cambie. Vamos a dar algunos ejemplos. Si vamos a ver, por ejemplo, la épica, cuando pensamos en la épica pensamos en el origen de ciertas culturas, de ciertas civilizaciones, ¿verdad? Si hablamos de la novela histórica europea, por ejemplo, de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, entonces estaríamos hablando más o menos de cómo esas novelas históricas empezaron a darle sentido a los pueblos, un sentido un poco más nacional. Y si nos venimos a la literatura y a la historia latinoamericana, vemos que cuando fue el momento de las independencias, siglo XIX, que ya nos estábamos constituyendo como estados, eh, y que ya éramos estados, pero necesitábamos hacer ese tránsito hacia la nación, y la nación entendida como entonces esto que somos, que nos une como pueblo, que nos diferencia además de otros, que tenemos cosas en común, que tenemos un sistema de valores, de creencias, que nos unifica. Entonces, ahí un punto muy importante fue, por ejemplo, la literatura costumbrista. La novela costumbrista en Colombia, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más común y que más nos llama la atención es, por ejemplo, La María, esta novela de Jorge Isaacs, nos cuenta ese momento costumbrista, como las costumbres,
del campo, de la sociedad, ahí hablamos de varias clases sociales, ¿no? Entonces uno dice, en ese momento estaba la gente que tenía dinero y se iba a estudiar a Europa, pero también habían personas que trabajaban en las casas prácticamente por comida y dormida, y dormida, ¿no? Por comida y techo, y de esta forma entonces empezamos a entender la configuración de la sociedad colombiana. Esto no pasó solo en Colombia, también si pensamos en una novela que represente el espíritu argentino o en una obra que represente el espíritu argentino, vamos a pensar un poco en El Gaucho Martín Fierro, por ejemplo. Ahí entonces vamos a ver cómo estas novelas nos ayudan a crear nuevamente el sentido, en este caso pues el sentido de historia y de historia como de sociedad, de pueblo, cómo nos unimos como nación, pueblos tan diversos, sobre todo en América Latina, que no tenemos una historia en común 100% similar, porque hemos tenido migraciones y tenemos población indígena, población que en ese momento, digamos, éramos los criollos. Entonces, ¿cómo convertir en un solo grupo poblacional con el mismo sistema de valores, de creencias y demás, digamos, enmarcados en un estado? Ahí, entonces, la literatura costumbrista nos ayudó un montón. Y en este punto quiero hacer una pausa para recordar entonces que si bien los géneros se adaptan a lo largo del tiempo, no necesariamente los géneros se adaptan, digamos, no funciona solo en una vía, sino que puede funcionar en dos vías. Y esa función de dos vías puede estar relacionada con capaz que pasa o sucede un fenómeno histórico relevante, y ese fenómeno relevante entonces lo que hace es eh, generar una nueva producción literaria o de pronto un género nuevo. Eso, digamos que no es un fenómeno nuevo, no es algo que puede pasar así de la nada, pero tampoco es un fenómeno muy atípico, es a lo que me quiero referir en este caso. Y ya entonces, para aterrizarnos un poco más a la literatura colombiana y a lo que nos acerca a este tema, un ejemplo de eso, de cómo un suceso social tan importante puede empezar a generar la producción de un nuevo estilo, puede estar dado entonces desde la literatura y la novela de la violencia. Hace un rato cuando les mencionaba que les decía que íbamos a hablar sobre la novela de la violencia, pues es esto, es un subgénero de la literatura colombiana que nace precisamente con este cambio de sentido. Recordemos que hace un rato decíamos, la memoria trata de darle sentido a algo que hay en el mundo. Eh, con la violencia bipartidista, conflictos liberales conservadores, inició más o menos en los 40, estalla oficialmente con el asesinato de Gaitán en el 48, para algunos termina en el 58, 59 ya con el establecimiento del Frente Nacional, para otros este periodo es un poco más largo, pero digamos que lo cruento y lo más duro de la violencia fue en este periodo del 48 al 58-59, y esto reconfigura al país. Personas que han sido vecinos toda la vida y ahora se odian porque usted es rojo, usted es azul, empiezan a pasar muchas cosas, empieza a suceder una migración masiva, como les contaba también al inicio, del campo a la ciudad, empieza el proceso entonces de urbanización en Colombia, y esto genera una serie de reacciones en todos los aspectos sociales. Las artes en Colombia también empiezan a responder un poco al respecto, y tenemos no solamente en la literatura, sino también en la pintura o en la música, reacciones a todo esto que está pasando, como una forma también de entender y darle sentido. Pensemos A quien engañas abuelo, por ejemplo, esta canción de música colombiana que habla precisamente de toda la violencia, o El Barcino, que relata un momento histórico posterior. Y en cuanto ya a la literatura, entonces surgen una serie de novelas que empiezan a tratar este tema. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, en la literatura colombiana empieza a surgir también todo este tema de la novela de la violencia. En la actualidad existen más de 60 novelas publicadas sobre este tema.
Algunas, las que más conocemos, por ejemplo, El Cristo de espaldas, algunos hablan de 100 años de soledad, El Día del Odio, perdón, sí, El Día del Odio, eh, El Día Señalado también, que estaba ahí un poco confundida entre estas dos, son novelas que están en el imaginario colectivo y que de alguna manera son esas novelas que cuando hablamos de la violencia decimos, tenemos que leer esto para entender. Sin embargo, ¿qué pasa con estas otras novelas o cómo se ha estudiado este tema y cómo nos hemos acercado allí? Pues les quiero contar que en la literatura colombiana tantas novelas son que este tema se ha investigado ya muchas veces y si bien digamos, no hay un punto en común entre todas las personas que lo han estudiado que dicen, estas son las novelas que sí hacen parte como del canon, de lo que conocemos y cuáles son los criterios para que una novela sea tenida en cuenta como esta herramienta de memoria y cuáles son los que no. Sí hay un punto de encuentro que dice que al menos existen dos cánones de la literatura en Colombia. Uno que es el canon de la novela testimonial y otro que es el canon literario, pues que precisamente es el canon que conocemos hoy en día, que es el que está como en nuestro imaginario colectivo. ¿Qué pasa? Ahí hay una discusión interesante y es, hay muchas novelas que fueron escritas por personas que no eran escritores de profesión. De pronto un poco por el afán de está pasando algo que es muy grave, que no entendemos, que está cambiando nuestra sociedad y necesitamos de alguna manera relatarlo, darle sentido y encontramos en la novela una buena forma de escribirlo con ese afán de pronto para que no se olvide. Estas novelas, entonces, del canon testimonial son novelas que tienen que ver con, que cuentan, como dice pues, su nombre, testimonios así crudos y vivos y que de pronto no tienen tantos elementos estéticos que las conviertan en obras literarias dignas de recordar. En cuanto a esto, pues hay muchas discusiones. Algunas dicen, no, de pronto las novelas que fueron escritas durante el periodo del conflicto, estaba tan vivo todo que no se tuvo el tiempo de pronto para decantar esa información, para darle todos los simbolismos de los que hablábamos hace un momento, y por ende son muy crudas, son un testimonio, son un recuento de víctimas, de violencias, de cosas, pero no logran ese valor simbólico. Sin embargo, nos encontramos ahí con una barrera porque resulta que algunas de las novelas que consideramos hoy en día canónicas, pues fueron escritas durante el conflicto. Prueba de eso es El Cristo de espaldas, que fue escrita en el 52, duro del conflicto, o El Día del Odio, que entró también en el canon y fue escrita durante ese periodo. ¿Qué pasa con esas novelas que no entraron en el canon? Por ejemplo, está el día Viento Seco de Daniel Caicedo. De Daniel Caicedo no se sabe nada o prácticamente nada. Sabemos que era médico, que era del Valle del Cauca. Su novela es supremamente difícil de conseguir. Información en internet, hoy en día estamos súper acostumbrados a googlear y ya googleando entonces nos sale un montón de información de una persona. Les cuento que no es tan así en el caso de Daniel Caicedo o por ejemplo alguna novela que se llama Crímenes del bandolerismo. Si intentan ir a googlearla en este momento, van a encontrar mucha historia sobre el bandolerismo, pero realmente no van a encontrar la novela como tal. Estas novelas no logran entrar al canon y es entonces por eso que decimos que en Colombia existen dos cánones, el literario y el testimonial. ¿Qué pasa? Cuando hablábamos un poco de mi trabajo de grado hace un rato, analizamos precisamente algunas novelas que están en el canon y que no, pero que fueron escritas en el periodo. Y si, por ejemplo, en ese análisis utilizamos la técnica de Todorov para revisar las teorías de Todorov, para revisar en un relato quiénes intervienen. Intervienen bienhechores, malhechores, víctimas y el beneficiario pasivo. Por ejemplo, en estas tres novelas, en El Día del Odio, en Viento Seco y en El Cristo de espaldas, la estructura se mantiene. Digamos, tenemos un inicio, nudo y desenlace, tenemos estos cuatro actores que vemos, tenemos varias cosas, entonces decimos cuál es el criterio.
digamos, no es propósito de esta conferencia tampoco ahondar un poco y definir cuál es ese criterio, pero sí vale la pena que pensemos que existen otros criterios que de pronto que pueden ir más allá de lo literario para definir la entrada de una novela en el canon o no. Puede ser que el autor sea más reconocido, puede ser que se haya tomado la decisión de reimprimir una obra y no otra, puede ser que estas obras hayan entrado en un currículo educativo y estas otras no. Pero ¿cómo es nuevamente en este ejercicio de memoria que definimos eh, lo que vale la pena recordar y lo que no? Con una producción literaria tan amplia, porque referenciamos unas cuantas, ¿no? Respecto a la violencia bipartidista. Ahora, es importante también que tengamos en cuenta que si bien existen muchas novelas al respecto y que de pronto podemos debatir si algunas que están hoy en día en el canon merecen de pronto salir porque no aportan tanto como otras que no están en el canon pero que nos gustaría que estuvieran porque sentimos o nos damos cuenta que nos aportan más al conocimiento del conflicto, pues al punto actual es una obra literaria se constituye sí o sí una herramienta de la memoria solo cuando es reproducida, aceptada y leída por la comunidad. La novela puede estar ahí, la novela puede cumplir con, digamos, en el caso de Viento Seco, con todos los requisitos que habla, con todos estos actores de los que habla Toro para hablar de una memoria eh, ejemplar, que es como las habla él. Sin embargo, si no es leída, no es aceptada y no es distribuida por la comunidad, pues sencillamente, por más que esté ahí y por más que exista, no va a ser tenida en cuenta como un elemento de memoria. Entonces, retomando un poco, recordemos, la creación literaria, la literatura y la memoria busca darle sentido al mundo. Y de esta manera, entonces, es como la literatura se convierte en una herramienta para la memoria. Hay unas características propias de la literatura que tienen que ver con qué cosas sí vale la pena recordar y qué cosas no vale la pena recordar, y también pues de quienes dicen, sí la literatura nos ayuda a comprender un fenómeno social, pero no podemos tomarla como una verdad absoluta, para eso hay otras disciplinas, está la historia, está la historiografía, hay otras disciplinas para acercarnos, digamos, a la veracidad de un hecho. ¿Esto por qué? Porque la literatura de entrada tiene unas restricciones, pero también unos privilegios al momento de narrar. Por ejemplo, se integran, al momento de contar una historia, se integran elementos de la realidad. Una historia de ficción se integran elementos de la realidad externos que están por ahí como dando vueltas en el imaginario o en la situación en la que se encuentran los personajes, y eso le alcanza a hacer más verosímil la historia. En ese caso, entonces, podemos decir, y cuando nosotros leemos algunas novelas decimos, bueno, todo lo que dicen ahí de pronto no es tan cierto, pero así era. Yo me imagino que la época en ese momento sí fue así, o lo que están relatando, eso sí pasó así. ¿Qué desde cuando decimos eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? No lo tenemos claro como lectores, pero sabemos que ahí hay algo de verdad, algo de ficción, pero de alguna manera como lectores pues aceptamos que esa es la configuración del mundo. Acá entonces vamos a hacer una pausa pequeñita para hablar de tiempo y narración de Ricoeur, y él nos establece tres configuraciones o tres puntos importantes en donde la literatura funciona como un medio para la cultura colectiva y la construcción pues, de memoria finalmente. Primero, y es la reconfiguración del recuerdo. Cuando recordamos, nuevamente recordamos teniendo en cuenta nuestro sistema de creencias y de valores. No todo el mundo recuerda igual, no todo el mundo recuerda en las mismas temporalidades. Pensemos, nosotros recordamos y pensamos en algo como en el año tal pasó tal esto, pero ¿qué pasa si yo no hago parte de este calendario gregoriano que vivimos hoy en día, sino hay países que están en otro año? De pronto lo vamos a recordar diferente. O nuestro sistema de valores pues también interviene en cómo recordamos. Ese es el primer punto. El segundo punto, pues, es la configuración literaria de la que hablábamos hace un rato, y son esos privilegios que tenemos
de esos elementos extratextuales que tomamos para darle cierta verosimilitud al texto pues, que el autor escribe y que nosotros leemos y creemos que así sucedieron las cosas. Y por último está la refiguración colectiva, y ahí es donde nosotros como lectores tomamos un rol protagonista y supremamente importante, porque ahí es cuando participamos activamente en la creación de memoria. ¿Cómo? Como lectores no solamente actualizamos nuestro conocimiento, es decir, yo quiero entender de la violencia en Colombia, entonces me leo El Cristo de Espaldas. Ok, actualicé mis conocimientos al respecto, pero también entonces construimos de manera simbólica la realidad, es decir, la realidad, esa realidad de la violencia se enriquece de manera simbólica cada vez que sale una producción literaria que es aceptada socialmente, reproducida y que de alguna manera pues, logra entrar al canon. Ahí entonces decimos, ¿cuáles son esos actos de recepción? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que no permanece? Y ahí retomamos un poco con lo que hablábamos hace un rato de cuál es ese papel institucional importante. ¿Quién decide qué se lee y qué no se lee? ¿Nosotros los lectores? ¿Será que si yo ahorita quiero leer alguna novela escrita en el pasado, por ejemplo, quiero leer Viento Seco, ¿será que es tan fácil conseguirla? ¿O ahí hay un rol institucional de por medio? Riquer nos habla de comunidades de interpretación. Cuando existen comunidades de interpretación, pues que existen en todas las sociedades y tampoco es un secreto y tampoco es como que esté algo allá, una mano negra diciéndonos qué leer y qué no leer, pero sí las comunidades de interpretación, como la comunidad académica, la comunidad científica, priorizan unos actos literarios sobre otros que nos ayudan entonces a entender hoy en día qué es el canon y cómo funcionan estos puntos. En Colombia, recordemos que no solamente existe esto desde la violencia bipartidista, también existen otras novelas y otras obras literarias que nos permiten entender el conflicto en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia no tenemos solamente el conflicto armado bipartidista. Esto generó pues entonces el nacimiento de las guerrillas y luego empezaron otros actores, llegó el narcotráfico, el paramilitarismo, luego las BACRIM, han pasado muchas cosas que también nuestra sociedad ha tenido de alguna manera que darle sentido y ha sentido también la responsabilidad, los artistas, las artistas en Colombia han sentido la responsabilidad de también contar y de alguna manera inmortalizar todo esto que vivimos como sociedad y más en una sociedad donde muchas veces tendemos a negar el conflicto o si no está ahí, si no lo veo, no existe. Entonces, Colombia es muy particular en ese sentido, en su producción literaria, porque se preocupa mucho por dar a conocer y por inmortalizar lo que sucede en un ejercicio constante de memoria. Esto no pasó nuevamente solo con la violencia bipartidista, sino que pensemos, por ejemplo, en las novelas, por ejemplo, en Los Funerales de América, de Fernando Soto Aparicio, que habla un poco sobre estas guerrillas en la época donde se exaltaba mucho de pronto esa lucha guerrillera en América Latina. Esa novela nos habla mucho de eso. O, por ejemplo, El olvido que seremos, o Delirio de Laura Restrepo, El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince y Delirio de Laura Restrepo, que hablan un poco más de como de ese trasegar violento y esa transformación de la violencia. Delirio habla mucho sobre esos lazos sutiles ahí entre el narcotráfico, o una obra de teatro que me encanta, que considero además fundamental para leer y para comprender, nuevamente cuando decimos comprender, el drama de la toma del Palacio de Justicia, que es La siempre viva de Miguel Torres. Esto para contarles entonces que, y ya para ir cerrando, que la violencia en Colombia ha permeado todos los ámbitos sociales, no solamente la literatura, no solamente la sociedad, sino también la literatura. Y esto pues nos ha ayudado a nosotros como sociedad a entender. Muchas veces como lectores o como personas que de pronto no sabemos del tema, que no queremos tampoco dedicarnos a hacer una investigación profunda, pero sí queremos comprender, pues el arte está ahí precisamente para apoyarnos. No solo la literatura, sino también la música, la pintura
y tenemos todo esto a la mano precisamente para empezar a recordar y a darle significado y sentido a esto que como sociedad nos está pasando hace ya mucho tiempo. Ya para cerrar entonces, quisiera conversar un poco sobre por qué recordamos esto, por qué este tema es fundamental. Sí, la literatura sirve como un ejercicio de memoria, sí, Colombia tiene una producción literaria grandísima sobre estos temas, sí nos interesa, pero ¿por qué? ¿Por qué nos sigue interesando? ¿Por qué esto cobra sentido? Y acá me gustaría citar un texto de Camila de Gamboa, que se llama El deber de recordar un pasado problemático. Ahí ella se hace esta pregunta y es, ¿por qué debemos recordar un pasado problemático como la violencia? Un pasado que en el caso colombiano sigue vigente, transmutado, pero sigue vigente. Y ella da 3 ejemplos. El primero es en este argumento orientado hacia el futuro, de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, conocer la historia en sí misma, conocer algo, no nos blinda para no repetirlo. Prueba de ello es que conocemos muy bien el conflicto bipartidista, pero seguimos en conflicto por otras cosas, pero seguimos en conflicto. Entonces, ella presenta un segundo argumento que es orientado hacia el presente y es, le debemos a los descendientes de las víctimas una explicación. Recordar, debemos asegurar la confianza en los lazos sociales entre las víctimas y quienes fueron los victimarios y quienes son los descendientes de esos victimarios, así como quienes fueron las víctimas y los descendientes de las víctimas, y buscamos entonces de alguna manera reconciliarnos socialmente. ¿Qué pasa con este argumento y por qué puede ser problemático? Porque de pronto ese sentimiento de culpa no termina. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que los descendientes de los victimarios logren el perdón de los descendientes de las víctimas? Eso puede llegar a ser muy problemático. Entonces Camila de Gamboa propone, ya para cerrar, un último argumento y es una reconfiguración de ese argumento orientado al futuro, pero ella lo llama orientado hacia el pasado, y que toma elementos de lo orientado hacia el futuro, es decir, tenemos que recordar para no repetir, pero en el camino nos tenemos que reconciliar. Y esa es como la gran lección, y es de pronto por qué sigue pasando esto, por qué seguimos transmutando la violencia y por qué seguimos respondiendo desde las artes, desde la literatura concretamente a este fenómeno, seguramente porque no hemos logrado ese paso que nos hace falta, que habla de Camila de Gamboa, y es la reconciliación. Yo considero, ya esto es algo más personal, que en Colombia ya iniciamos ese proceso de reconciliación, pero nos hace falta y estamos ahí como en ese camino, y de pronto por eso es que seguimos acá en estos temas, por eso seguimos hablando de esto, por eso estamos hoy acá en esta conferencia, que espero pues aporte algo a la discusión del tema y que les haya gustado. Yo con esto pues ya termino nuevamente el día de hoy. Entonces conversamos sobre la función de la literatura como herramienta para la memoria, sobre la producción literaria en Colombia respecto a esa relación con la literatura, y por qué, para cerrar, hablamos de por qué es importante hablar de estos temas, rememorarlos y seguirlos estudiando, porque si bien la producción es larguísima y si bien es algo del que de pronto decimos, pero seguimos y seguimos hablando de esto, pasemos la página, pues la verdad es que no vamos a pasar la página hasta que no avancemos en ese paso adicional de lo que es la reconciliación. Con esto pues les quiero dar las gracias por estar atentos a esta conferencia, por escucharme, su interés por el tema también es relevante, espero haber aportado a esta discusión, y con esto me despido y termino. Que tengan muy buen día.